Pues parece que Trump está cantando una victoria pírrica después de lo que vimos ayer con Europa, que por supuesto se metió un golazo porque la realidad es que Europa se dobló ante los intereses de Donald Trump, como lo comentábamos ayer, y a diferencia de eso, el siguiente, digamos, objetivo de Trump, pues es México y Canadá, porque estas tarifas conjuntas del 30% las había lanzado precisamente contra la Unión Europea, México y Canadá. La unión más grande de países pues ya se dobló, ahora siguen pues nosotros dos. Nada más que se está llevando una sorpresa Donald Trump porque no está negociando por separado. Lo que Trump quería era agarrar a Canadá, decirle, mira, vamos a ver qué rescatamos entre tú y yo, deja México y después ir por México. No vio venir que México y Canadá ya tenían un plan conjunto para decirle a Trump, largo de aquí, no vamos a aceptar esas tarifas, no firmamos tus acuerdos, no aceptamos tus impuestos y no vamos a comprometer sobre todo nuestra soberanía energética ni nuestra industria. No es una cosa de romanticismo, ¿eh? En esta ocasión cuando decimos no vamos a comprometer nuestra soberanía, no hablamos de algo que no sea tangible como ceder un pedazo de nuestras legislaciones o de nuestros intereses. Hablamos de tener luz en la casa, hablamos de tener gasolina en el carro sin depender de los Estados Unidos. Y ahora pues es lo que hoy estamos viendo que está cambiando el tablero, porque no es una exageración. Miren, mientras Europa, y les muestro algunos de los datos que ustedes pueden verificar, por supuesto por aquí, mientras Europa cedió ante Donald Trump, pues ya vemos cómo el escenario es diferente, en donde ellos aceptaron un 15%, a cambio de nada. Bueno, Europa, lo decíamos ayer, ¿no? Acepta 15% de tarifas y encima se compromete a comprarle a Estados Unidos 750,000 millones de dólares en energía. Imagínense, 600,000 millones en inversiones estratégicas. ¿Cómo le responde Canadá? Ayer vimos gran parte de lo que es el plan de México. ¿Cuál es el de Canadá? Por supuesto, boicots, represalias, aranceles, diversificación comercial y un nuevo acuerdo, una nueva alianza con México. También se me olvidaba, hay una nueva ley federal, por cierto, que prohíbe ceder el sistema agroalimentario a cualquier país con dedicatoria a Estados Unidos. Entonces, fíjense si no hay una coordinación entre México y Canadá, que de pronto ya todo se está legislando contra Trump. O sea, son leyes anti-Trump realmente, o para proteger a nuestras soberanías en contra de la amenaza externa que en este caso es Trump. México eleva a nivel constitucional ya el tema del fracking, el tema de la explotación de combustibles fósiles, es algo en lo que Trump quería que México no se metiera para que no tocara las mayores reservas de combustibles fósiles que tiene Pemex disponibles en aguas profundas. Y por otro lado, en el tema agroalimentario, pues mientras Sheinbaum dice, lo pongo a nivel constitucional y entonces esto está incluso blindado ya, Trump no puede hacer nada, Canadá hace lo mismo, pero en el sistema agroalimentario. Eso, amigos, es resistir y no lo está haciendo solamente Canadá. México está ya cerrando este broche de esta nueva alianza y es una diferencia abismal, sobre todo porque mientras vemos cómo Europa se dobló, pues Canadá y México están desafiando directamente el poder económico de la Casa Blanca. Y lo primero que hay que entender, amigos, es que esta guerra comercial no la empezamos nosotros. Como el resto de las guerras comerciales, la anuncia Donald Trump cuando unilateralmente anuncia estas tarifas del 30% a todas las exportaciones de Europa. ¿Por qué es tan importante hablar de esto justamente hoy? Bueno, pues porque estamos a 2 días de que se acabe el mes y se supone que el próximo 1 de agosto nos viene tarifazo a México, tarifazo a Canadá, a menos que hagamos algo para evitarlo. Algo como que, bueno, pues sacarle brillo al cromo de Trump, básicamente. Perdón por la corrientada de decirlo, pero es lo que acaba de decir la Unión Europea. Prácticamente le dijo, bueno, pues se los decía yo ayer en tono de broma, ¿no? Como dicen en Alvarado, el 30%, déjamelo en la mitad,
Es de Aquilo, pero se lo dejó en medio. Del 30%, Europa acepta el 15%. Vaya, qué brillante negociación. Cuando tenían antes el 2.5 y lo venden con una gran victoria. Y encima se comprometen a comprarle prácticamente todas las energías fósiles a Estados Unidos que vienen desde el otro lado del continente, cuando de un lado tienen energías baratas. ¿Por qué? Pues para evitar el 1 de agosto. Porque le tuvieron miedo de alguna manera el 1 de agosto, pero yo también creo que más que miedo, aquí hubo intereses encubiertos en donde no tengo pruebas, pero tampoco dudas, más de un líder europeo se quebró, no por miedo, sino porque seguramente hubo un saludo ahí personal, intereses o conflictos de intereses con la industria energética. Hay muchísimas historias de primeros ministros y mandatarios de la Unión Europea que terminando sus periodos se van a trabajar a Chevron, a Texaco, a Shell, a estas grandes compañías petroleras. Pues por eso es una recompensa, ¿no? Y bueno, pues ahora tienen esto, mientras Canadá y México tienen el problema. Ellos de alguna manera, no les voy a decir que ya salieron del problema, lo firmaron, nada más lo formalizaron, porque al final el tarifazo fue 15%. ¿Por qué es tan importante lo que estás por hacer México y Canadá? Y vamos a estar muy atentos a esto. Porque si México y Canadá consiguen que Trump se raje, si consiguen que sea 1 de agosto y no les ponga ni el 30% ni nos ponga el 15% y no le damos nada más que, pues como decimos en mi rancho, a como me ves, te trato, ¿no? Y si tú me pones un arancel, yo te pongo otro en regreso y entonces a ver de cómo nos toca, la navaja libre. Y si Trump logramos doblarlo frente a esto de la navaja libre, pues entonces la Unión Europea, amigos, los líderes de la Unión Europea van a tener que rendir muchísimas cuentas a su población porque se van a ver ridículos. Se van a ver ridículos si acaso se logra que México y Canadá no cedan absolutamente nada y ellos se dieron todo. Por eso es tan importante, porque a Europa lo quebraron, sus líderes. Y el acuerdo final que se cerró precisamente hace unas horas, pues ya se está hablando que acepta, repito, el tarifazo del 15% a productos claves de la Unión Europea. ¿Cómo qué? Acero, por supuesto maquinaria, químicos, automóviles, que eso es un tema que le preocupa muchísimo a Alemania. Y a cambio la Unión Europea se comprometió encima a comprarle 750,000 millones de dólares en gas natural, en petróleo, en carbón estadounidense. Lo único que le faltó aquí a Ursula von der Leyen es ofrecerse también a irle a limpiar y a cocinar a Donald Trump los fines de semana, porque amigos, faltaba menos, También encima de esto, la Unión Europea se comprometió a canalizar 600,000 millones más en inversiones en infraestructuras y defensa estadounidense. En lugar de invertir 600,000 millones en su propia defensa, en su propia infraestructura, no, se compromete a hacerlo en la de otro país, en la de Estados Unidos, con subsidios cruzados. Y encima comprarles todo el gas y el petróleo a ellos, prácticamente 750,000 millones de dólares. Eso fue un golpe brutal. Y son cifras que ya están siendo confirmadas. Ayer nosotros los decíamos a primera hora. Hoy ya lo está confirmando el Financial Times, lo está confirmando Reuters, lo está confirmando Bloomberg. Y lo más alarmante, amigos, es que con todo esto que ya está sobre la mesa, pues Estados Unidos, ni siquiera con todo eso, dio garantías de que no vaya a poner nuevas tarifas en el futuro, Imagínense eso. O sea, todo lo que Europa le dio a Donald Trump no garantiza que no los va a molestar el resto de lo que queda de la administración. Ahí quedó pactado que todo puede volver a cambiar en cualquier momento. ¿Pueden ustedes creerlo? Pues claro que por supuesto que desde luego, diría la chilindrina, ¿verdad? Que México y Canadá no están aceptando esa jugada. Pero ¿quién en su sano juicio la aceptaría? El 4 de marzo de este año, de hecho, Canadá anunció un paquete de represalias comerciales contra Estados Unidos de 30,000 millones de dólares contra precisamente productos estadounidenses, especialmente con lo que tiene que ver con automóviles, maquinaria industrial específicamente. Pensaban que era un petate del muerto, ¿no? Que Canadá estaba vociferando y que no lo iba a cumplir. No, se cumplió.
Sí se cumplió. Ese mismo día se activaron los aranceles. No fue que para mañana, que el 1 de agosto, que a ver que si el 15 de septiembre. No, no, no. Ese mismo día entraron en efecto arancelazos del 25% a todos esos bienes. Fast track. Y luego salió Mark Carney, por eso Donald Trump dice que Canadá es un país horrible y que somos intratables. Pues porque Carney le puso eso desde un principio y le dejó claro que si la Casa Blanca seguía con esta necedad de las tarifas del 30%, pues Ottawa, la capital, tenía ya lista una segunda oleada de represalias por otros 125 mil millones de dólares adicionales en otros productos estadounidenses. Entonces, no fue una respuesta emocional. Esto fue una respuesta jurídica, económica, documentada, respaldada no solamente con el consenso multipartidista, sino también con México. Y ahorita vamos para allá. No quedó ahí. Y a diferencia de la Unión Europea, que firmó sin condiciones, lo que hizo Canadá fue blindar sectores muy estratégicos que sabía que Trump iba a querer golpear. En junio, por ejemplo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que es la ley o el bien llamado Bill C-202, que lo que hace básicamente es impedir explícitamente que cualquier gobierno federal canadiense, cualquier administración, pues ceda en materia de lo que tiene que ver con productos pues, que necesita para suplementos de la infraestructura, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de la oferta agrícola. Protege, por supuesto, el huevo, la leche, las aves, los productos básicos, y eso pues ya le prohíbe negociar al gobierno federal cualquier acceso o cualquier posibilidad de que Trump nos quiera poner la manita de puerco, como lo hizo ayer con Europa, de que aceptemos que entren los productos agroalimentarios a desplazar a los productos canadienses. Eso se aprobó por consenso de todos. Todos votaron por eso, liberales, conservadores, NDP. En eso sí no hay diferencia. Todos los partidos estuvieron en contra de ceder algo a Trump y a favor de defender a Canadá. Entonces, si alguien esperaba que Canadá ofreciera su sector agroalimentario como terriblemente lo hizo ayer Ursula von der Leyen y los líderes de la Unión Europea, pues eso no pasó, como lo hizo ayer con el sector energético, que se quedó pues sorprendido el mundo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que no hay espacio para este tipo de concesiones. México hizo exactamente lo mismo, blindó su sector energético antes de que Trump quisiera siquiera voltear después de Europa a ver a México. No, nosotros ya lo tenemos a nivel constitucional, con eso no te metas. Y con la Constitución no se puede. Eso no es algo a contentillo. Está aprobado por el Congreso de la Unión, está aprobado por el Senado, se publicó en la Gaceta, entonces no hay más. Es algo en lo que, digamos, quemamos las naves, ¿eh? Por supuesto que esto tiene mucho que ver, y lo sabía Claudia Sheinbaum, lo decíamos ayer, con las amenazas de Trump. Canadá hizo lo mismo. Ya estamos hablando, amigos, de todas las provincias prácticamente canadienses que están implementando restricciones directas o indirectas a la importación de bienes estadounidenses. Aquí en Ontario, por ejemplo, se prohibió todo lo que tiene que ver con compras públicas, con proveedores, por ejemplo, del gobierno. Nada puede venir de Estados Unidos, nada. Quebec puso una política muy similar, que es así como Trump tiene su America First. Bueno, pues Quebec puso el Buy Quebec First, que es pues, la versión quebeca de lo mismo, ¿no? Lo que hace es penalizar a las empresas que compren cosas a Estados Unidos. Empresas extranjeras en licitaciones locales no pueden participar. Columbia Británica hizo lo mismo, amigos. Le puso una barrera a todo lo que tiene que ver con el alcohol, bebidas alcohólicas importadas. Muchas provincias de Canadá están también bloqueando lo que tiene que ver con licencias comerciales a cadenas estadounidenses, y Trump está que no lo calienta ni el sol, porque básicamente ahora dice que es una persecución contra los productos estadounidenses. Y para ser honestos, ¿pero por qué no tendría que serla? Es decir, si está amenazando a nuestra economía, pues tenemos que proteger nuestra propia economía. ¿Cómo? Comprando local, porque lo que acabamos de ver ayer en Europa, que es la solución que Trump vende, es: deja de comprar lo tuyo para comprar lo mío. Compra mi gasolina y mi petróleo, que es carísimo, a pesar de que aquí al lado te lo venden mucho más barato. Todo esto, amigos,
que además está documentado, que no es una especulación mía, lo vimos ayer precisamente en la Unión Europea, pues es lo que se está evitando en México y Canadá. Ya hay informes incluso del Consejo Canadiense de Comercio Interprovincial que está confirmando que las medidas que se están tomando pues están teniendo un golpe terrible en la economía estadounidense. Y es una estrategia muy bien coordinada. Yo creo que el efecto más visible hasta este momento es cortar la dependencia comercial con Estados Unidos. Hasta hace un año, fíjense cómo han cambiado las cosas. Hasta apenas el año pasado, el 78% de las exportaciones canadienses se iban a Estados Unidos. Prácticamente todo. Ojo, porque tenemos una cifra muy similar que México. México es casi, me parece que está casi el 90, el 80 y tantos. Bueno, pues Canadá tenía el 78%. Entonces, claro, tenía su lado bueno, ¿no? Vender todo en dólares, pues está muy bien. El problema es que dependes en exceso de los Estados Unidos. Esa cifra aquí en Canadá ya se cayó un 68%. 10% menos, según estadísticas de Canadá, de los últimos datos de julio. ¿Por qué? Pues porque lo que está buscando Canadá hacer de una manera muy rápida es diversificar las exportaciones, redireccionar, porque ya sabemos que Trump en cualquier momento va a querer poner aranceles a las cosas canadienses. Entonces, si no nos los quieren comprar, no hay problema, lo vendemos a otro lado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Asia, Europa, América Latina, ahí están los mercados. Canadá está firmando acuerdos bilaterales precisamente en estos momentos. Ya tiene. ¿A dónde le está vendiendo las cosas que ya no le vende a Estados Unidos? Básicamente, Indonesia, Marruecos, Filipinas. Y se está ampliando, por supuesto, además del comercio que ya se tenía con México, Latinoamérica, Europa, por supuesto, se está implementando nuevas rutas comerciales con Corea del Sur, con Chile, con Reino Unido. Entonces es una diversificación que está a marchas forzadas, pero que está intentando blindar a la economía canadiense para no dejarnos doblar por Donald Trump. Ayer salía precisamente Stephen Harper, que es un ex primer ministro conservador, actualmente están los liberales gobernando aquí en Canadá desde hace un buen rato. De hecho, Mark Carney es liberal. Los conservadores pues son todo lo contrario, es como el agua y el aceite, pero en esto sí que coinciden. Stephen Harper, que fue el último primer ministro que tuvieron los conservadores, sale incluso a decir, a ver, yo era el primer ministro más proestadounidense que ha tenido Canadá en la historia. Y con ese papel, Joe les dijo, no podemos hacer negocios con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es peligroso para Canadá. Esa era, se acabó. Ya cuando vemos incluso a Stephen Harper, que es el primer ministro más proestadounidense que ha tenido la historia Canadá, bueno, pues lo dijo, por cierto, en una charla que dio en Saskatoon, que Estados Unidos ya no es un aliado confiable, que la geografía no justifica seguir siendo tan dependientes de Estados Unidos, ni la geografía ni el lenguaje, y que esta precisamente es la oportunidad histórica para corregir ese grave error que había cometido Canadá. ¿Cuál era el grave error? Depender en exceso de Estados Unidos. Ojo, ¿cuál es el grave error que creo que tenemos en México también? Seguir dependiendo en exceso de Estados Unidos y pensar que si no le vendes a Estados Unidos estás arruinado porque nadie más en el mundo te va a comprar nada. Por favor. Es ridículo seguir pensando así. Se supone que lo que dejó el modelo capitalista y la globalización que el mismo Estados Unidos había vendido es el legado del comercio mundial. Y ahora nos quieren vender una idea totalmente opuesta desde la Unión Europea con lo que se firmó ayer. Y por supuesto, Claudia Sheinbaum y Mark Carney pues han estado teniendo muchas reuniones privadas en las últimas semanas a través de ellos mismos y sus diplomáticos, acordando básicamente explorar mecanismos de comercio bilateral sin pasar por Estados Unidos en absoluto. Es decir, por vía marítima, por vía aérea, pero no pasando nada por Estados Unidos. Ya lo confirmó incluso Reuters, se los ponía yo aquí hace rato. De hecho, en la última visita que Claudia Sheinbaum hizo a Canadá, se tomaron acuerdos muy específicos para facilitar todo lo que tiene que ver con tránsito de mercancías, inversiones en energías limpias, coordinación en plataformas logísticas. No es un tratado formal todavía, pero esa decisión, amigos, pues ya es muy clara y básicamente es fortalecer un eje que es el eje México-Canadá, en donde no está Estados Unidos,
Y esto ya se está barajando como una alternativa a la inestabilidad que provoca Estados Unidos con Donald Trump en un acuerdo en donde los acuerdos son que no hay acuerdo, que nada se respeta y que aun cuando firmes algo, eso no te garantiza que te van a dejar de joder. Vean ustedes lo que le pasó a la Unión Europea. Por eso México y Canadá están ya construyendo un acuerdo entre ellos, excluyendo a Estados Unidos de la jugada. Pues ¿para qué? Para redefinir todo lo que tiene que ver con el mapa comercial de América del Norte y también del resto del continente. Y mientras, pues Trump sigue elevando el tono. Digo, apenas hace 3 días salió a declarar públicamente que Canadá es un país difícil. Dice que con Canadá no tiene nada que negociar, que no ha tenido suerte y que probablemente lo único que va a hacer es aplicar las tarifas del 30%. Esas fueron sus palabras. Ni siquiera lo ve ya como un país con el que se pueda tener un proceso de diálogo. ¿Por qué? Pues porque no se está cediendo en sus berrinches. Preocúpense. Hay que preocuparse cuando Donald Trump hable mal de nuestros países. Ahí quiere decir que algo nuestros líderes están haciendo muy bien. Cuando hable maravillas de nuestros países, cuidado, hay que levantar la ceja. Como ayer salió hablando maravillas de Ursula von der Leyen y de todos los demás. Vean ustedes cómo no va a hablar bien si le entregó toda la Unión Europea prácticamente en manos de los intereses de Trump, ¿no? Y aún así le puso un arancelazo del 15%. Dice que viene un castigo para México y Canadá en 2 días y que el castigo se va a aplicar sin más. Pero lo más absurdo, pues es que ni siquiera reconoce la importancia estratégica de México y Canadá. ¿Realmente puede la economía estadounidense sobrevivir sin tener ninguna consecuencia, sin 2 de sus principales proveedores de energía, de madera, de aluminio, de productos agrícolas, de manufactura? Prácticamente están tan entrelazadas nuestras economías que nosotros lo aceptamos. A ver, como mexicanos, pues esto va a alterar el comercio en nuestro país, como canadienses igual. Pero que no me venga a decir Trump que ellos no nos necesitan en absoluto a nadie. Por supuesto que hay una interdependencia, ¿eh? Lo que pasa es que no le importa. Lo que le importa a Trump es el show, sin consecuencias. Y si algo faltaba, amigos, pues fíjense que el embajador estadounidense en la capital de aquí de Canadá, en Ottawa, salió precisamente con el chistecito de decir que cuando Donald Trump habla de convertir a Canadá en el Estado 51, no es una amenaza, sino una expresión de cariño. Háganme el favor. Es como decir, te pego por tu bien. ¿Qué clase de declaraciones son esas? Que Trump no invita a su equipo a quienes no respeta, dice. Pues qué halago entonces que nos quiera convertir en un estado más, ¿no? Que por eso se refiere a Canadá como si fuera parte de los Estados Unidos, porque valora la relación. Es decir, de alguna manera él cree que la burla es un halago. Y lo que está claro es que aquí no se aceptan las burlas, ¿eh? Que aquí no se está aceptando este proceso de imponer un arancelazo ni del 30 ni del 15% y encima comprometer nuestra soberanía energética. Imagínense, amigos, que mañana saliera México a decir, Sheinbaum, ni lo quiera Dios y yo sé que no lo hará, por eso lo pongo el ejemplo, a decir, ¿saben qué? Una buena noticia era de Aquilo, pero nos la dejó en medio, el arancel del 30 nos lo dejó en 15 y encima de eso, pues ya no le vamos a comprar energía a Pemex. Ahora todo el combustible se lo vamos a comprar a los Estados Unidos. Pero qué tontería sería esa. ¿Para los intereses de quién estaría trabajando Sheinbaum? Afortunadamente yo sé que eso no va a pasar. ¿Saben cuál es la mala noticia? Pasó ayer en la Unión Europea. Y ahora está cargando precisamente contra Canadá, contra México, con un desprecio sistemático precisamente a 2 de los socios más importantes que tiene Estados Unidos, y Trump no muestra ese respeto. Por eso la respuesta de México y de Canadá ha sido así. Y ya se están diversificando no solamente las rutas comerciales, sino que se está planeando un escenario entre Sheinbaum y Mark Carney, es decir, entre Canadá y México, en donde ya se están sentando las bases para un bloque, digamos, soberano, un bloque competitivo, un bloque serio, en donde no esté Estados Unidos, porque con Trump simplemente no se puede. Lo decía Maynard Keynes, ¿no? Me acuerdo mucho que lo veíamos en la Facultad de Derecho, y tenía una frase que a mí me gustaba mucho: cuando los hechos cambian,
pues yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Pues miren, los hechos ya cambiaron y ahí vieron ustedes precisamente lo que dijo Stephen Harper. Lo que sale a decir el ex primer ministro canadiense es, a ver, yo era el más proestadounidense del mundo hasta que los hechos cambiaron. Y entonces, ¿cómo puede seguir siendo el mismo? ¿Cómo puede alguien intentar hacer tratos cuando la política comercial de Trump es tan inestable, pero sobre todo es arbitraria y demasiado peligrosa, ¿eh? Nadie puede apostar a la seriedad de una economía próspera así, no bajo esas circunstancias. Tenemos 2 días, amigos, en los que vamos a estar viendo el desenlace final de esto. Aquí nos vamos a dar cuenta realmente de si logramos precisamente sostener lo que hasta este momento yo diría que es la madre de todas las batallas contra Donald Trump. No habíamos tenido una prueba tan fuerte, tan difícil, nuestros líderes, en la relación comercial con Estados Unidos como ahora con Donald Trump, ¿eh? Dice, por supuesto, algo que dice aquí Betsy Hernández Ortiz, y los ciudadanos estadounidenses pagando el doble, que son los más afectados, ¿eh? Porque cuando se dice 30% de aranceles, 15% de aranceles a Europa, uno se piensa que pobres europeos están pagando 15% más por algo. No, el europeo sigue vendiendo lo que vendía. Lo que pasa es que ahora el estadounidense va a pagar un sobreprecio del 15% adicional por cada cosa europea que esté en esa lista. ¿A dónde se va a ir ese 15% que paga el estadounidense? No se va a ir a la Unión Europea. Se van a ir a las arcas de Donald Trump, de su administración. ¿Por qué? Pues porque no tienen dinero, porque están quebrados. Simplemente. ¿Por qué? Pues porque Biden, compañía y el mismo Trump se la han pasado gastando en cosas que no se pueden sostener. Bases militares por todo el mundo. Una vida que simplemente no es sostenible bajo ningún aparato gubernamental, y tarde o temprano la vida es como un restaurante. Tú puedes pedir lo que quieras en tu mesa, disfrútalo, pero en algún punto vas a tener que pagar esa cuenta. ¿Y saben qué? Pues está teniendo que hacer la vaquita porque no hay cómo pagar. Dice Ed Toronto Full, no olvidemos que los aranceles los pagan los estadounidenses. Dice nuestro amigo 1111 Mr. Palomino, Trump solo va a joder la economía de los Estados Unidos. Y entiendo que de alguna manera, miren, yo a veces me he puesto a pensar precisamente en lo que dice Mr. Palomino, porque no creo que Trump sea un hijo del maíz compulsivo, porque así le gusta joderle a todo mundo. Debe de haber una buena razón si uno se pone en sus zapatos por la que está jodiendo al mundo. Y digo, yo me lo quiero pensar así, ¿no? Y cuando me trato de poner en los zapatos de Trump, mi explicación es, pues debe estar quebrado. Nadie le pone el pie en el cuello hacia sus ciudadanos nada más de a gratis. Bueno, casi nadie, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que tienen un techo de deuda insostenible y eso en algún momento lo van a tener que pagar. Pero ¿cómo vas a pagar si no se vende? Digo, lo que tendrías que vender es excesivo. ¿Qué tienes para vender? Pues petróleo y gas, sí, mano, pero no es el único. Muchos más lo tienen. Pues vamos a obligar a Europa que todo el gas y el petróleo nos los compre a nosotros. ¿Por qué harían una tontería así si a un lado venden petróleo y gas más barato que el tuyo y el tuyo lo tienen que traer del otro lado del mundo? Lo mismo. Esas grandes corporaciones se entienden con los líderes de los países y aceptan cualquier barbaridad. Suena como a soborno, ¿no? Una palabra más elegante se llama lobismo. Siempre es bien interesante escucharte, mi esposo y yo siempre nos ponemos atentos, nos ponemos al día con tu información. De verdad, mis respetos para tu programa. Muchas gracias, Angelina. Dice Zúñiga Sánchez, el problema que México y Centroamérica son países cómodos. Repito, como decía Keynes, los hechos han cambiado, ¿eh? Entiendo que en su momento la comodidad, pero también la mejor vía y la más inteligente pues era hacer negocios con tu socio comercial que tienes ahí a un ladito, que además era la economía más próspera del mundo. Eso ha cambiado. Es una economía que hoy te amenaza y a ver, señores, pues llegó el momento de diversificar. Hay que volver a voltear a los BRICS, que nos han invitado muchísimas veces a estar ahí y nos hemos negado, ¿eh? Entonces yo creo que México debería de considerar, de barajear esa probabilidad. Ahora un hotel en España costará 800 euros. Europa sin remedio, dice.
Dice Roy Ojeda, no está quebrado, está loco, amigo, no sabe lo que está haciendo. O ahora imagínate algo peor, mi querido Roy, un loco quebrado. Un loco quebrado. Pati Pando, te amo, ruego al creador me leas. Ah, caray, ¿quién será Pati Pando? Muchas gracias, amigos. Mientras averiguamos quién es Pati Pando, pues gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros en este en vivo y nos vemos en el siguiente.